Mujeres, el podcast del INAM. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres, el podcast del INAM. Mi nombre es Mayra Brown Vargas y hoy les traigo este tema. Escúchelo muy bien. Brechas salariales y techo de cristal. ¿Por qué las mujeres siguen ganando menos? Quédate con nosotras para explorar este tema. Para esto nos acompaña Erika López Garro. Erika es encargada del programa Sello de Igualdad de Género del INAM. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, buenos días y bueno, muchas gracias y un placer estar acá compartiendo con ustedes. Así es. Erika, aunque las leyes prohíben la discriminación salarial, es sabido que muchas mujeres siguen ganando menos que los hombres. Precisamente en este episodio lo que queremos es explorar las causas de la brecha salarial, llamado techo de cristal. No sé si usted conoce ese concepto, hoy lo vamos a ver. Y cómo estas desigualdades impactan la vida cotidiana y las oportunidades de millones de mujeres. Vamos a arrancar, Erika. ¿Por qué en el 2025 seguimos hablando de brechas salariales de género? Bien, gracias, Mayra. Bueno, verdad, importante, digamos, de tener este espacio, digamos, de discusión y compartir un poco, digamos, ese tema. Efectivamente, todavía hoy, verdad, 2025, todavía enfrentamos, verdad, situaciones de discriminación y desigualdad en los distintos ámbitos donde nos movemos, pero en particular en el empleo y más particularmente en lo que tiene que ver con la parte salarial, ¿verdad? Aquí es importante también considerar que cuando hablamos de igualdad salarial no solamente estamos hablando propiamente del salario, ¿verdad? Que se recibe en una organización, sino también de los distintos componentes que tienen que ver con el acceso a un ingreso, ¿verdad? Entonces por eso es que hablamos de techos de cristal o de desigualdad salarial. Allí hay otros elementos estructurales de fondo que están con eso, y por eso es que no solamente es el ingreso per se, ¿verdad? O la parte salarial, sino también otras causas ahí que están de fondo. Por ejemplo, el tema, digamos, del tipo de empleo que accesan mayoritariamente las mujeres o que pueden accesar hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? De que, por ejemplo, en Costa Rica y en general en otras partes del mundo, las mujeres, sobre todo por la cuestión o el tema del cuidado, ¿verdad? Y de la maternidad, entonces mayoritariamente engrosan lo que tiene que ver con el empleo informal, ¿verdad? O con el subempleo. Entonces ya allí estamos hablando de una desventaja, ¿verdad? Y eso es, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es donde estamos hablando de, ¿verdad? Ese techo de cristal o esas limitaciones que tenemos para estar en igualdad de salario o de remuneración con relación a los hombres en distintos espacios. Dijiste dos conceptos que me gustaría que nos detengamos un momento. Subempleo y empleo informal, para las personas que no saben qué es exactamente. Claro, eso, digamos, ¿verdad? El empleo informal y el subempleo son ese tipo, digamos, de actividades que también pueden generar remuneración o ingreso, pero con otra serie de desventajas. Por ejemplo, no acceso a las garantías sociales, o sea, no acceso al seguro social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son empleos que son de medio tiempo o por horas, ¿verdad? Eso es empleo informal o subempleo, ¿verdad? O aquellas actividades, por ejemplo, que se hacen por cuenta propia. Digamos, si pensamos en quiénes son las que mayormente venden comidas, las que mayormente venden, por ejemplo, productos de catálogo, de Avon, claro. de estilo, ¿verdad? Claro. Que, bueno, que por cierto, ¿verdad? Una compra, ¿verdad? Muchas veces, mujeres. Esas son actividades que se catalogan o que podemos catalogar efectivamente como actividades más bien de subempleo o de empleo informal. Entonces, ahí no hay garantías sociales, allí no hay acceso al seguro social, allí no hay aguinaldo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos que también influyen en lo que se conceptualiza como salario, ¿verdad? Aquí hay una desventaja clara,
¿verdad? Claro. Y eso muy asociado, repito, con el tema, por ejemplo, digamos, de cuidados, ¿verdad? Principalmente, o de maternidad, ¿verdad? En muchos casos. Pero más que todo tiene que ver también, digamos, con aspectos con roles y estereotipos de género, ¿verdad? Que tal vez, bueno, ahorita tal vez lo podemos ampliar. ¿Y el techo de cristal lo vemos ya o lo vemos más adelante? ¿Qué es? Techo de cristal, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso, Sí. por ejemplo, tiene que ver con esas limitaciones que hay muchas veces, por ejemplo, en ciertos empleos ya remunerados, en las organizaciones, en las empresas, ¿verdad? Formales. Empleo formal, exactamente, ¿verdad? Con esas limitaciones, por ejemplo, para ascender. ¿Verdad? Okay. Para ascender a puestos, digamos, de tomas de decisión, puestos de liderazgo, puestos de jefaturas, ¿verdad? Precisamente, digamos, bueno, ya ahí hay otros elementos, ¿verdad? Que también se conjugan, pero también está el tema, digamos, inclusive también de la corresponsabilidad o la no corresponsabilidad de los cuidados, más otros elementos. Pero entonces, por eso se le habla, digamos, de que es un techo. Donde toqué. ¿Verdad? Toqué. Donde tocaste, ¿verdad? O donde tocamos, ¿verdad? Y ya no podemos pasar. También hay una cuota de responsabilidad en las organizaciones, ¿verdad? Si no hay, digamos, ese análisis dentro de las organizaciones de crear ciertas condiciones o lo que denominamos, digamos, como acciones afirmativas, Claro. ¿verdad? Para las mujeres en ciertos lugares, en ciertas empresas, en ciertas instituciones, eso va más bien a dificultar que también las mujeres, por ejemplo, asciendan, ¿verdad? O tengan puestos, digamos, jerárquicos. En Costa Rica, por ejemplo, estamos en una razón de 3 de cada 10 puestos de gerencias o de jefaturas, ¿verdad? 3 mujeres. Wow. ¿Verdad? Más o menos por ahí anda la razón. Ese es un techo de cristal. De 10, 3. De cada 10 puestos anda por allí, digamos, según las estadísticas del INEC, ¿verdad? Erika, ¿cuáles son los factores, podríamos decir, históricos o culturales que han alimentado la desigualdad, la desigualdad salarial? Exactamente. Bueno, ya, ¿verdad? He venido tocando así rápidamente, ¿verdad? El tema del cuidado, ¿verdad? El tema del cuidado, la maternidad. ¿Por qué es una situación, digamos, que se convierte también en una barrera, ¿verdad? Y que incide en ese techo de cristal. Sí. Bueno, hay otra brecha que también se conoce como piso pegajoso. Piso pegajoso. Ajá. Es efectivamente, digamos, esas limitaciones que aferran a la mujer, ¿verdad? Y que dificultan, digamos, que demos, ¿verdad? El salto o avancemos, por ejemplo, hacia otros puestos, hacia otros escenarios, digamos, de mayor ventaja. Entonces estamos pegadas abajo y tocamos arriba. Claro, o sea, ve por arriba y por abajo, o sea, por todo lado, ¿verdad? Nos podemos enfrentar a barreras. ¿Cuáles son, digamos, esas barreras, como preguntabas vos? Bueno, entonces tenemos efectivamente el tema del cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, eso limita, ¿verdad? Muchas veces, o sea, ¿con quién tengo a los hijos? Claro. ¿Verdad? Entonces voy a tener un bebé y bueno, entonces tengo que hacer una interrupción en mi trayectoria laboral. ¿Eso qué va a afectar finalmente? La pensión. Sí. ¿Verdad? O sea, muchas mujeres entonces cuando tienen bebé, ¿qué hacen? En algunos espacios solicitan, por ejemplo, una ampliación de la licencia o en el peor de los casos renuncian. Sí. ¿Verdad? Entonces, y cuando se vuelven a incorporar al mercado laboral, ya lo hacen en otras condiciones. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí ya vemos una primera barrera. Y si se quedan en su trabajo, muchas veces los permisos le toca a las mamás salir del trabajo. ¿Y dónde va a repercutir eso? En el aguinaldo, en las prestaciones, en su periodo de jubilación. Ahí es donde vemos cómo se va haciendo la brecha. ¿Verdad? Porque entonces mientras a los hombres, ¿verdad? Que no tienen que pedir un permiso, ¿verdad? Que no tienen que ampliar. No es lo usual, podemos decirlo. Que no es lo usual, exactamente. No lo hacen en la misma medida. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso no le va a afectar su trayectoria laboral, ¿verdad? Su ingreso en esa trayectoria laboral, ¿verdad? Y luego también tenemos, por ejemplo, la segregación, que se denomina la segregación vertical u horizontal. ¿Qué significa eso, verdad? Para hacerlo, digamos, más sencillo. Bueno, ahí sí, ahí influyen los roles
y estereotipos de género. Eso te iba a preguntar. Porque entonces, ¿qué pasa? Las mujeres mayoritariamente, ¿verdad? Porque no siempre, pero mayoritariamente, digamos, nos involucramos o estudiamos o nos involucramos en actividades tradicionalmente femeninas o feminizadas que son menos valoradas social y económicamente. El trabajo doméstico, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, ¿verdad? El trabajo, digamos, del hogar. Ahí ya quienes mayoritariamente se dedican a eso son mujeres. Sí, y nos lo confirman las estadísticas. Totalmente, ¿verdad? El trabajo en la educación, en el sector educativo, quienes mayoritariamente son maestras, ¿verdad? Enfermería, ese tipo, digamos, de ocupaciones que tienen que ver con roles. Sí. ¿Verdad? Aprendidos, tanto las mujeres como los hombres, y eso hace que las mujeres entonces se involucren en carreras u ocupaciones menos remuneradas o de menor, ¿verdad?, remuneración socialmente hablando. Por ejemplo, la no participación igualitaria, digamos, de las mujeres en carreras STEM. En carreras STEM, cuando hablamos de carreras STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, ingenierías. Las ingenierías. ¿Verdad? Entonces hay una subrepresentación de las mujeres en esas carreras que son mejor remuneradas socialmente. Entonces, allí esa es otra barrera que, como decía, se denomina, ¿verdad?, esa segregación, ¿verdad?, horizontal de lo que estudiamos o para lo que nos preparamos, ¿verdad?, y que, bueno, socialmente tienen menos valoración. Me gustaría que habláramos un poquito, Erika, de los estereotipos de género, más que todo en las contrataciones también. Bueno, ya ese es otro escenario, ¿verdad? Que es el escenario, digamos, cultural que permea, ¿verdad?, la sociedad en la que estamos y también las organizaciones, por ende, ¿verdad? Las organizaciones laborales, las empresas, las instituciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy importante eso que preguntas. A la hora de reclutar y seleccionar, pues también se pueden ahí salir, ¿verdad?, los sesgos. ¿Verdad? A la hora de reclutar, a la hora de seleccionar. Desde, por ejemplo, cuestiones que una podría decir que parecen, digamos, como elementales, pero no lo son necesariamente, a la hora, por ejemplo, digamos, de los carteles. Entonces sale un cartel ¿verdad?, en las redes sociales y no sé qué, entonces se ocupa secretaria. ¿Verdad? Y sale ahí, ¿verdad? Y no solo, digamos, una mujer, sino cualquier mujer, una mujer joven, con ciertos atributos físicos. Eso ahí está absolutamente permeado por esos roles de género. Se ocupa ingeniero, ¿verdad? En la empresa tal, bueno, entonces sale, ¿verdad?, y el señor con el casco, ¿verdad? Y todo. Entonces, eso allí, desde el lenguaje visual, ¿verdad? Y también desde la parte del lenguaje propiamente, ¿verdad?, escrito, ahí estamos, ahí se están reproduciendo los estereotipos, ¿verdad? Y lo vamos como consumiendo. Y eso trasciende, digamos, en todos los otros procesos de reclutamiento y selección. Si, por ejemplo, en una entrevista yo soy la jefatura, ¿verdad?, y solo yo entrevisto, bueno, pues puede ser que se me salgan mis propios estereotipos, porque los tenés vos, Mayra, los tengo yo y los tenemos todas y todos quienes nos están viendo y oyendo. ¿Verdad? Todas tenemos esos sesgos, esos, ¿verdad?, roles ahí incorporados, ¿verdad? Entonces, es muy importante, por ejemplo, en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, en los distintos procesos de gestión de recursos humanos, ¿verdad?, hacer una revisión, ¿verdad?, y procurar, digamos, evitar esos sesgos en el lenguaje, a la hora de entrevistar, pues que no sea solo yo como jefatura, sino que está también, ¿verdad?, que haya un equipo. Porque así, digamos, podemos bajar un poco, digamos, esos sesgos en las entrevistas. Claro, Erika, que pasa un montón con los ascensos, ¿verdad? Es que ella es mamá, acuérdate que ella pide permisos, ¿verdad? Son cosas que de pronto son frases que hemos escuchado, ¿verdad? O sea, aquí no estamos diciendo como nada fuera de eso. Entonces, al final, eso también sigue permeando, ¿verdad? La brecha de mujeres. Correcto. Por eso, digamos, es importante también considerar, digamos, que ninguna organización es neutral en ese sentido. Por más que lo plantee y todo, por eso hay que hacer una revisión también de qué estamos en las organizaciones, por ejemplo, reproduciendo también en este sentido. Erika, a mí me gustaría que fuéramos cerrando con esta pregunta. Si las mujeres tuvieran acceso a la igualdad salarial y a la igualdad de oportunidades, ¿cómo cambiaría la economía?
¿cómo cambiarían las familias y la sociedad en general? Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, efectivamente, por ejemplo, nosotros acá en Costa Rica tenemos la encuesta del uso del tiempo, ¿verdad? A través de esa encuesta se determina cuál es el aporte, ¿verdad?, al Producto Interno Bruto, por ejemplo, del trabajo doméstico no remunerado. O sea, es el trabajo que hacemos vos y yo, ¿verdad?, en nuestros hogares, ¿verdad?, en nuestras casas, o las que son mamás, Claro. ¿verdad?, el trabajo del cuido o que cuidan a otras personas. Ese trabajo que es no remunerado y que igual aporta a la economía. A la economía, ¿verdad? Para el 2022 ese aporte era de más de un 23% del Producto Interno Bruto. Es un montón. Imagínate entonces si a eso sumamos, ¿verdad?, el trabajo remunerado en igualdad de condiciones, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí sí. ¿Quiénes están generando, digamos, mayor autonomía económica? Bueno, por supuesto para las mujeres, ¿verdad? Con una autonomía económica, ¿verdad?, en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos. De oportunidades. En igualdad de oportunidades. Número 1, ganan las familias. Porque efectivamente, digamos, bueno, hay un cada vez mayor número, digamos, de mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde, digamos, finalmente se lleva muchas veces el salario, digamos, de las mujeres? Efectivamente a sus hogares, ¿verdad? Y por supuesto hay mayor desarrollo social, mayor desarrollo económico del país. Entonces, efectivamente, digamos que aquí es una cuestión de ganar, ganar. Ganar, ganar es la frase, ¿verdad? Ojalá. En efecto. Que lleguemos a algún momento. ¿Verdad que sí? Erika, algunas palabras de cierre para las mujeres que, a ver, quiero que sea como en 2 días, para las mujeres que están viviendo esa brecha, que te escucharon y dicen, soy esa, o sea, ¿verdad? Yo he querido ascender, me he sentido pegada, he sentido tope, ¿verdad? A veces siento que la carga de cuidados está solo sobre mí, por ejemplo. Muchas mujeres lo reconocen porque lo viven diariamente. Y la segunda me parece que podría ser una reflexión al sector más empresarial, ¿verdad? Que pueden hacer cambios para poder ir reduciendo esta brecha salarial. Claro, Mayra. Bueno, efectivamente, digamos, pues a las mujeres, ¿verdad? Efectivamente estamos hablando de un tema de derechos. No es una cuestión de aquí de, ¿verdad?, de superioridad ni nada por el estilo, ¿verdad? Es una cuestión de derechos. Entonces, es importante, digamos, que las mujeres también, digamos, a la hora de buscar un empleo, a la hora, digamos, ¿verdad?, de accesar o buscar en un lugar X, determinar, bueno, preguntar, ¿y cuál es mi salario? ¿Cuál va a ser mi salario? ¿Verdad? Y efectivamente, digamos, estar al tanto de cuál es, digamos, la escala salarial en el país, la escala salarial mínima. O sea, eso es un derecho, ¿verdad? Y las mujeres también por esos roles muchas veces negociamos el salario con tal de tener el trabajo, ¿verdad? Y entonces allí ya se gesta una desventaja. Entonces, ojalá pues también eso requiere también, ¿verdad?, empoderamiento y digamos, ¿verdad?, informarse, muy bien, exacto. Y para las empresas, bueno, lo que decíamos, hay una cuota de responsabilidad. Entonces, allí es importantísimo, o sea, no solo cumplir con el salario mínimo, ¿verdad?, por ley para determinado puesto, sino procurar efectivamente otro tipo, digamos, de procesos, por ejemplo, desde perfil de bandas salariales, otro tipo, digamos, de instrumentos, de técnicas dentro de las organizaciones que posibilitan que si vos estás con otro compañero en una misma posición, bueno, que efectivamente ganen lo mismo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además hayan condiciones, hayan acciones afirmativas que procuren efectivamente que las mujeres también participen en puestos, digamos, de liderazgo, en puestos de ascensos, ¿verdad?, para romper ese techo de cristal del que hablábamos al inicio. Y bueno, en el INAMO tenemos mucho de eso, así que se puede informar en las múltiples formas que tenemos para estos temas. Erika, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias más bien por la invitación y bueno, aquí estamos para lo que se pueda. Muchas gracias, que a Erika la hemos tenido en otras ocasiones y siempre es un gusto compartir con Erika. Brechas salariales y techo de cristal. Quedó clarísimo, esperamos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Mujeres, el podcast del INAMO. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.